aquí resulta que los íberos eran los primeros pobladores que había aquí en España, por eso Iberia viene de ahí, de esa palabra. Pero entonces hubo como en Málaga está en la costa, al lado del mar, y enfrente de África, que se ve muy bien en los días claros, resulta que los cartagineses, que eran unos pueblos de una ciudad que se llama Cartago, que estaba al norte de África, pero enfrente de Italia. Tú coges un mapa, ves la bota de Italia y enfrente, en África, en el norte, Cartago. Bueno, pues los cartagineses, que se llamaban los que vivían en Cartago, la tenían tomada con los romanos y estuvieron durante 30 años luchando, pum, 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 pero ganaron los romanos y entonces se tuvieron que ir por pies los cartagineses. Entonces, como no querían seguir estando cerca de los romanos, se vinieron por la orilla de África, hasta que llegaron aquí enfrente, la parte de Ceuta y todo esto, que desde ahí se ve Málaga perfectamente, igual que tú te miras para allá y los ves. Entonces dijeron, vamos a ir para allá. Y entonces resulta que se vinieron para acá, los cartagineses. Y entonces ahí venía un niño que se llamaba Aníbal. Entonces su padre, que había sido el que había perdido con los romanos, le dijo a su hijo, Aníbal, hijo mío, júrame, eso está muy feo, pero vamos, los cartagineses hacían de vez en cuando cosas feas, júrame que no vas a parar hasta que le demos caña a los romanos. Y Aníbal, chiquitillo, o papá, lo que tú digas, ¿no? Total, dice, pues vámonos a Málaga, que está ahí enfrente, que hay un pescadito estupendo y que hay un sol espléndido y unas playas maravillosas, y ahí nos reponemos y ya veremos cuando la liamos con los romanos. Entonces se vinieron para acá, pero una cosa muy importante, que es lo que yo te estoy diciendo, que es lo que te quería contar, que traían los cartagineses con su gente unos animales que aquí en España ni en Málaga no se conocían, que eran los elefantes, grandes, con una trompa enorme, como Dumbo, que hacían así, metían la trompa en el agua y después y te ponían perdido. Bueno, pues eso. Y entonces resulta que claro, se vinieron con los elefantes para acá, pero claro, como los barcos de entonces eran unos barcos pequeñitos, pues ¿cómo te crees tú que trajeron los elefantes? Pues como Noé en el arca, que cogieron un elefante y una elefanta chiquititos y se lo trajeron para acá. Chiquititos, pesaban poco. Y entonces los tuvieron aquí en la playa para que jugaran con el agua y todas esas cosas, y le daban de comer pescado, chanquetitos para que se alimentaran, hasta que se hicieron grandes. Entonces llegó un momento en que los elefantes eran grandes y entonces tuvieron elefantitos y reunió a Aníbal 38 elefantes, los únicos que había en Europa. Y entonces dijo Aníbal, este es el momento de ir a por los romanos. Claro, yo le estaba esto contando a mis nietos, y entonces decía, pero bueno, ¿y los elefantes estos? Fíjate si fue el asunto es importante, que aquí hay una urbanización, que en las zonas comunes la han decorado con 7 o 8 elefantes a tamaño natural, porque parece ser que fue en esa zona donde estuvieron los elefantes chiquititos alimentándose y creciendo. Cuando Aníbal tuvo los 80 elefantes crecidos, dijo, ahora voy a por los romanos. Cógete el mapa otra vez, porque aquí tenemos España y aquí Italia. Entonces, claro, ya los elefantes grandes no los podía meter en el barco, porque se hundía. Entonces dijo Aníbal, no pasa nada, me voy con los elefantes por España para arriba, pum, 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 despacito y por la sombra, costeando por la costa. Cógete el mapa que si no te vas a perder, Llega hasta Sagunto,
que es una ciudad al lado de Valencia y que estaba aliada con los romanos. Y los romanos iban allí a comerciar y a vender cosas. Pero claro, cuando pasó por ahí Aníbal, los romanos se dieron cuenta y dicen, uy, ya está otra vez por aquí nuestros enemigos. Y entonces fue cuando los romanos se prepararon primero para defenderse de Aníbal y después para invadir España. Te voy a contar las dos cosas cortitas para no entretenerte mucho. Cuando Aníbal derrotó a los romanos, Sagunto atravesó los Pirineos, después atravesó los Alpes. Los Pirineos tienen tela, pero los Alpes no te puedes tú imaginar. En los Alpes está el monte más alto de Europa, el Mont Blanc, que es el Monte Blanco, pero está todo nevado. Y aquello, fíjate si es horroroso, que al pasar los Alpes con los elefantes, de los 38 quedaron 3. Todos los demás fueron para la derecha. Pero a pesar de eso atravesó y entonces entró en Italia por el norte y llegó hasta Roma, venciendo a los romanos, hasta que llegó hasta Roma, que llegó tan cansado que ya dice, aquí lo dejo. Pero claro, eso fue los cartagineses con los romanos. Pero resulta que desde el tema de Sagunto, los romanos ya dijeron, oye, vamos a ir a cortar terreno, y vinieron para España persiguiendo a los cartagineses. Llegaron los romanos persiguiendo a los cartagineses, pero claro, cuando vinieron aquí y vieron pues esto, el sol, el pescadito, todo tan bonito y la gente tan amable, dijeron, aquí nos quedamos. Y eso fue como los romanos después de los cartagineses se quedaron en España pues como muchos siglos, claro, y gracias a los romanos, con los cartagineses, con ellos lo que aprendimos fue a guerrear y a montar elefantes, que es muy difícil, pero con los romanos, sin embargo, aprendimos el idioma, el latín, aprendimos las construcciones, fíjate, el acueducto de Segovia y todas las carreteras que hicieron por toda España para poder ir con los caballos y con los carros. Y después, lo más importante que hicieron los romanos en España y en toda Europa, que fue las leyes, el aplicar una misma ley, que es lo que se ha llamado el derecho romano. Un país sin ley es una selva, y los romanos, en ese sentido, a España la culturizaron enormemente, con el idioma, el latín, con las infraestructuras y las carreteras, y con el derecho, la justicia, las normas, la ley. Bueno, adiós Fabi, guapa, gracias por escucharme. Mañana más. Hasta mañana, guapa.